Hola, saludos a todos. En esta oportunidad vamos a estar resolviendo un ejercicio asociado a las operaciones de taladrado. Para comenzar a resolver estos problemas, se debe partir inicialmente por un análisis del mismo. Entonces, vamos a realizar ese análisis del problema y en qué consiste. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a primero identificar todos los parámetros conocidos dentro del problema. Dentro de ellos, entonces veamos qué nos dice con respecto a la herramienta de corte. Dice que es una broca helicoidal de 12.7 milímetros de diámetro. Entonces, vamos a tener un diámetro de broca igual a 12.7 milímetros. Nos entrega qué tipo de acero o qué relación de material vamos a trabajar, que es una lámina en acero. Nos dan otra característica particular y nos dice que el agujero es un agujero del tipo ciego. Ojo, que la referencia a tipo ciego significa de que dentro del ejercicio que estamos haciendo no es un agujero pasante. ¿Bien? No es pasante. Por tanto, cuenta con una profundidad y el problema nos entrega esa profundidad. Entonces, vamos a colocar aquí profundidad del agujero es de 60 milímetros. Bien, y nos dice que el ángulo de la punta es de 118 grados. Entonces el ángulo de la punta de la broca, el ángulo de la broca va a ser igual a 118 grados. Muy bien, entonces pasamos ahora a la parte donde nos dice la velocidad de corte. Ojo, la velocidad de corte es de 25 metros por minuto. Cada esos son parámetros de corte. Y el avance es de 0.30 milímetros sobre revolución. Es decir, que aquí la información que tenemos asociada a este avance es cuánto avanza él por vuelta que gira la broca. Bien, cuánto avanza por vuelta. Y acá en la velocidad de corte tenemos es cuánto avanza por tiempo. Bien, son dos relaciones diferentes de velocidad. ¿Listo? Ahora nos piden determinar el tiempo de corte para completar la operación de taladrado. El tiempo de corte para completar la operación de taladrado. Nos piden determinar la velocidad de remoción del metal durante la operación después de que la broca del taladro haya alcanzado el diámetro correspondiente. Entonces aquí nos están pidiendo es cuál es la tasa de remoción de material, es decir, qué tanto material él puede eliminar durante el mecanizado. ¿Listo? Esta es la parte de los datos y ahora vamos a pasar a identificar cómo vamos a resolverlo, es decir, qué necesitamos y hacia dónde vamos. Como la pregunta es el tiempo de corte, entonces lo primero que hacemos es buscar cómo se calcula ese tiempo de corte. Y tenemos que el tiempo de mecanizado va a ser igual a la longitud dada sobre la velocidad de avance. ¿Listo? Entonces, esta
longitud de corte nos está haciendo referencia es precisamente a la distancia del agujero, y esta velocidad de corte está asociada, velocidad de avance, perdón, está asociada precisamente a este parámetro que tenemos acá, solo que este debe darse dado por milímetros por minuto. Bien, por tanto, de la información que necesitamos para poder calcular el tiempo de corte, solo tenemos la distancia, que en este caso es que tanto penetra la broca sobre el material. Y ahora, el avance, ¿cómo lo determinamos? Esa velocidad de avance está dada por una relación matemática que nos dice que la velocidad de avance va a ser igual a las revoluciones con la que gira la herramienta, en este caso, multiplicada por el avance. ¿Listo? Ahora bien, ya con esto determino FR. Sin embargo, para determinar FR comienza a aparecer un parámetro que desconozco. ¿Cuál es ese parámetro? N. Y N termina siendo son las revoluciones por minuto, es decir, las vueltas que está dando la herramienta de corte. ¿Cómo la calculo entonces? Entonces a mí me queda de que N va a ser igual a la velocidad de corte sobre pi por el diámetro de la broca. Bien, entonces fíjese que con esto y realizando este análisis nos podemos dar cuenta de cuál es la información que tengo, hacia dónde me dirijo y qué voy a necesitar. Es decir, aquí establecemos cuáles son los modelos matemáticos. Bien, ahora, ¿qué debo hacer? Ya puedo comenzar a ejecutar mi problema. ¿Listo? Entonces solucionemos. ¿Qué es lo primero que debo hacer entonces? Me tengo que ir a calcular las revoluciones. Ahora, tenemos un pequeño inconveniente dentro del análisis. Si nos damos cuenta, algunas de las medidas se encuentran en milímetros. Sin embargo, para la velocidad de corte nos las entregan en metros. Eso significa que tenemos que convertir alguna de estas dos. Bien, hagamos un trabajo más sencillo, y puesto que el resto de unidades todas están en milímetros, pues convirtamos las velocidades, la velocidad de corte, en milímetros. Para ello entonces vamos a hacer primero una parte de conversión para la velocidad de corte. Nos queda que eso va a ser 25 metros por minuto y 1 metro equivale a 1000 milímetros. Y aquí cancelamos y nos queda 25.000 milímetros por minuto. ¿Ven? Eso es para que nosotros no nos vayamos a confundir después y tener dos juegos de unidades de longitud diferentes. ¿Listo? Ahora sí, pasemos a la parte de la solución del problema. En este punto, entonces vamos a comenzar por calcular
las revoluciones que las necesitamos. Bien, entonces, ¿cómo lo hago? N va a ser igual a la velocidad de corte, que ya sabemos que son 25.000 milímetros por minuto, sobre, y pi, pues que es una constante, y el diámetro de la broca, que nos dicen que es de 12,7 milímetros. ¿Listo? En este punto pues cancelamos, ¿verdad? Y ya aquí la respuesta nos viene quedando en revoluciones por minuto. Entonces tenemos 25.000 entre pi por 12.7. Eso nos da 626,59 RPM o revoluciones por minuto. ¿Listo? Muy sencillo hasta ahí. Ahora, ¿qué necesitamos hacer ahora? De estos cálculos de estas revoluciones vamos a calcular la velocidad de avance. Ojo que es velocidad de avance y no avance. No hay que confundirlos. Muy bien. Ya nos vamos para acá y decimos calculamos la velocidad de avance. Ahora tenemos que FR va a ser igual a N por F. Nos queda entonces que FR va a ser igual a 626,59 revoluciones sobre minuto multiplicado por el avance. ¿Cuánto dijimos que era el avance según el problema? El problema nos dice que el avance es de 0,30 milímetros por revolución. Entonces eso lo vamos a tener. 0,30 milímetros sobre revolución. Bien, y si se fijan aquí en este punto, ya nos podemos dar cuenta de que, perdón, cancelamos lo que no era, que las revoluciones con las revoluciones se van y ya la respuesta a mi problema va a quedar en milímetros sobre minuto. ¿Cuánto es? 626,59 por 0.30, y eso nos va a dar 187,97 milímetros por minuto. ¿Ven? Seguimos. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? A este punto vamos a calcular ahora lo que nos están pidiendo, que es el tiempo de mecanizado. Bien, entonces tenemos que el tiempo de mecanizado va a terminar siendo igual a la longitud, o lo que sería la distancia de la perforación, que es este parámetro que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces serían 60 milímetros sobre la velocidad de avance. Miremoslo acá de este lado. Vamos a buscarlo.
Entonces tenemos que el tiempo de mecanizado va a ser igual a la longitud sobre la velocidad de avance. Hasta este punto entonces nos queda que el tiempo de mecanizado va a ser igual a 60 milímetros sobre la velocidad de avance, que son 187,97 milímetros sobre minutos. De aquí cancelamos y ya sabemos que la respuesta nos va a quedar en minutos, de 60 sobre 187. Eso nos da un total de 0,319 minutos. ¿Bien? Eso significa que hasta este punto realmente esa operación no debe durar ni un minuto para ser ejecutada. ¿De acuerdo? Ahora pasemos al punto B. El punto B que nos está pidiendo a nosotros nos dice calcular, aquí está, la velocidad de remoción del material. Vamos a calcularla y después de que la calculamos entonces explico un poquito cómo funciona. Bien, entonces, ¿cómo se calcula eso? Ahora, calculamos la velocidad de remoción. ¿Listo? Entonces, ese cálculo se da de la siguiente manera. R, MR, es por sus siglas en inglés, nos da que es igual a pi por el diámetro de la broca al cuadrado por la velocidad de avance sobre 4. ¿Listo? Entonces aquí nos queda que esto es igual a pi por el diámetro de la broca al cuadrado, que es 12,7 milímetros al cuadrado, por la velocidad de avance, que son 187,97 milímetros sobre minuto, sobre 4. Esto entonces nos da un gran total de 12,7 al cuadrado por 187,97 por pi entre 4. Entonces nos termina dando 23.811,45 milímetros cúbicos sobre minuto. ¿Qué significa esto? Significa que esa velocidad de remoción corresponde a la medida de qué tanto material volumétrico, ojo, vamos a resaltarlo aquí, mire la unidad, milímetros cúbicos, es decir, cuánto volumen de material yo estoy retirando por un tiempo dado. ¿Listo? Que en este caso estamos retirando 23.811 milímetros cúbicos por minuto.
Y con esto aquí concluye este ejercicio. Es un ejercicio muy sencillo. La idea es que se pueda ir identificando las ecuaciones, viendo las unidades de medida, cómo se trabaja y la metodología para resolver este tipo de problemas. Bien, con esto terminamos este primer ejercicio. Ya más adelante estaré publicándoles más ejercicios para entender y adentrarnos un poco más en este mundo del mecanizado. Entonces, nos vemos en una próxima ocasión.